Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Marce, hola a toda la comunidad que nos acompaña en la pantalla de Acequia TV. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Hoy queremos hablar de nuestro cepaje emblemático, del vino bandera de Argentina, de la variedad que nos ha dado a conocer en el mundo. Le vamos a dedicar todo el programa de hoy al Malbec, pero desde una perspectiva diferente. No nos vamos a concentrar en sus características enológicas o vitícolas, sino que queremos repasar aspectos de su historia. Para eso convocamos al doctor Pablo Lacoste, historiador mendocino y un gran estudioso de la vitivinicultura argentina y latinoamericana. En la siguiente entrevista vamos a descubrir datos interesantes sobre el origen del Malbec, cómo se proyectó de Francia a otros países de Europa y también vamos a conocer quiénes fueron los artífices de su arraigo en Mendoza. Una nota imperdible. ¿La vemos? Sí, vamos a verla. El origen del Malbec, cepa emblemática actualmente de la Argentina, está en Francia, en el sur de Francia, sur-centro de Francia, en un lugar que se llama Cahors. Cahors era un lugar muy importante en la Edad Media, era un cruce de caminos donde circulaban los que iban desde el sur de Europa hacia París, tenían que cruzar por ahí, había un puente muy famoso, y ahí surgió una de las primeras universidades de Francia y de Europa. Era un centro cultural importante, un cruce de caminos, un lugar de mucha actividad económica, social, política y cultural. Cahors pertenecía al ducado de Aquitania y la titular del ducado era Leonor de Aquitania, famosa, había estado casada con el rey de Francia, luego se divorcia y se casa con el rey de Inglaterra. Y esto vincula la región de Aquitania, que es el sudoeste vitivinícola francés, con el mercado británico. Y esto abre el camino al mercado, porque salían los vinos famosos, el vino negro de Cahors salía por el río Lot, llegaba a Burdeos y desde ahí se embarcaba rumbo al mercado inglés, que se fue acostumbrando al gusto por el Malbec. Durante 200 años, esta parte de Francia fue parte de la corona británica. Dentro de los reyes famosos de Inglaterra de esa época tenemos a Ricardo Corazón de León, que era una persona legendaria de la época de Robin Hood, de las cruzadas. Entonces el Malbec circula por todo ese mundo con todos los mitos y leyendas que haya surgido. La historia del vino de Cahors, aquel Malbec francés originario, se cruza con una canción infantil, El Puente de Aviñón. Sobre el Puente de Aviñón todos cantan, todos bailan. Bueno, ¿qué era Aviñón? Aviñón era una ciudad muy cercana a Cahors, que también tenía un puente famoso, pero que fue sede del Papa. O sea, a fin de la Edad Media el Papa se traslada a Aviñón y eligen a un sacerdote de Cahors como papa, con sede en Aviñón. Y él le dio un gran impulso al Malbec, porque empezó a cultivarlo y a servir vino de Malbec en los banquetes del papa. O sea, cada vez que venía algún rey, algún emperador, una autoridad internacional a visitar al papa, le servían en el banquete los vinos de Cahors, el vino de Malbec. Y esto obviamente le dio fue un efecto de enodiplomacia. El Malbec se instala en el centro de la diplomacia mundial a través de la mesa del Papa. En el siglo XIX viene la primera revolución industrial, la revolución de los transportes, los ferrocarriles, la navegación a vapor, y entonces el Malbec se va a expandir al mundo, va a llegar a la corte de Rusia, va a llegar a América Latina, va a llegar a Chile, y luego de Chile, por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, va a llegar a Mendoza.
Y en Mendoza va a encontrar el principal nicho ecológico del Malbec en todo el mundo. A partir de ese momento empieza una nueva historia del Malbec, la adaptación del Malbec a los climas y a los suelos cuyanos, y empieza una evolución que lo lleva al momento de esplendor que tenemos actualmente. Hoy, como todos saben, tenemos más o menos unas 46.000 hectáreas de Malbec, 40.000 en Argentina, 2.000 en Chile y 4.000 en Francia. ¿Por qué se impuso el Malbec en Argentina? ¿Por qué se transformó en la cepa emblemática, en la más popular? Bueno, esto fue el resultado de una rebelión campesina. ¿Por qué? Porque toda la tecnocracia de la época, los manuales de las escuelas de agronomía, las facultades, las universidades donde se estudiaba enología y viticultura, recomendaban otras cepas, no las de Cahors, o sea, el Malbec, sino las de Burdeos, ¿no? Sobre todo el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah. Pero, bueno, eso era lo que recomendaban los manuales. Pero en Mendoza, los campesinos, los viticultores, la gente mestiza, inmigrante, criolla, que cultivaba la viña, se rebeló contra ese mandato de la tecnocracia y en lugar de priorizar el Cabernet Sauvignon, como pasó en Chile y en el resto del mundo, ellos priorizaron el Malbec. Hubo un argumento de la mayor productividad que tenía el Malbec, pero también porque ellos tuvieron un vínculo especial y ellos se rebelaron, tomaron esa decisión y se estandarizó el Malbec en el 80% de las viñas de Mendoza de uva francesa. La uva que se cultivaba ya a comienzos del siglo XX ya era el Malbec. Esta pasión, este enamoramiento de los campesinos, agricultores, cuyanos, sobre todo de Mendoza, por el Malbec, generó las condiciones para que se pudieran hacer las selecciones culturales y naturales para ver qué planta se iba a reproducir. Y acá hubo un trabajo silencioso y eficaz, toda la sabiduría de estos campesinos que permitió consolidar cepas y ejemplares de muy alta calidad. De alguna manera, el éxito que ha tenido el Malbec argentino en el mundo a partir de la década de 1990 se debe a este trabajo silencioso y eficaz de cientos y miles de campesinos que estuvieron 100 años haciendo esta tarea de selección cultural y natural para llegar a tener esta calidad de uva. El Malbec parece un poco al tango. El tango surgió como una música y una danza de los alrededores de Buenos Aires, de los barrios bajos, del sector popular, de esos criollos, inmigrantes, orilleros, que empezaban a tener ese espacio de recreación con esta modalidad, con mucha influencia de la música afro, por eso la palabra tango es de origen africano también. Entonces esto que aparece como algo popular, después se fue de alguna manera reconociendo por parte de las élites y pasa a ser un patrimonio de la cultura argentina. Lo mismo pasó con el Malbec. Empezó con una rebelión campesina de abajo para arriba y finalmente fue perfeccionado con el trabajo de los grandes enólogos y eso le permitió llegar a las mesas más refinadas del mundo. Entonces hay un paralelismo entre el Malbec y el tango. Me preguntan si el Malbec fuera un personaje histórico, ¿quién sería? Bueno, obviamente sería José de San Martín. ¿Por qué? Porque San Martín brilló porque se apoyó en el trabajo de mucha gente humilde, silenciosa, pero muy inteligente, muy trabajadora y muy eficaz, que fueron los arrieros. Gracias a los arrieros, San Martín pudo hacer la campaña del Ejército de los Andes,
pudo encontrar los caminos adecuados para cruzar la cordillera, pudo generar el equipamiento y toda la parte logística de ese ejército, y pudo a su vez crear el sistema de espionaje con las redes que tenían los arrieros, con las pulperas, con los taberneros, con los pescadores artesanales, con los estibadores de los puertos. Ese movimiento popular fue la base que hizo que San Martín pudiera convertirse en un héroe de nivel universal y escribir desde Mendoza una página en la historia universal. Lo mismo pasa con el Malbec. Gracias al trabajo de todos estos campesinos y viticultores, el Malbec se transforma en un proyecto que tiene proyección mundial y instala a Mendoza en el mapa universal del vino. Le agradecemos al doctor Pablo Lacoste por acceder gentilmente a esta entrevista y contarnos más sobre nuestro querido Malbec. Verdaderamente es muy interesante el recorrido que hizo este cepaje desde su Francia natal hasta llegar a arraigarse en nuestro país y convertirse en el vino que nos representa en todo el mundo. Y hablar del Malbec me hizo pensar en cómo y cuánto ha incidido este cepaje en nuestras vidas profesionales, Gaby. Sí, totalmente, Marce. En nuestra historia hemos coincidido en proyectos en los que a vos te ha tocado manejar viñedos de Malbec y a mí elaborar esos vinos, y siempre con tantas satisfacciones. Porque hay algo que distingue a esta variedad, y eso es su versatilidad, su capacidad para lograr excelentes expresiones en todas las regiones argentinas. Desde el norte, en los valles calchaquíes, hasta la Patagonia, pasando por las zonas más tradicionales de Cuyo y otros terruños que bordean la cordillera y que se han incorporado más recientemente al mapa vitivinícola nacional. Tal cual, Gaby. Es un cepaje con gran capacidad de adaptación, con muchas ventajas a la hora de su manejo agronómico y también con algunas dificultades que las vivimos como desafíos que nos impulsan siempre a seguir aprendiendo. Pero para no entrar en tantos detalles técnicos, me gustaría preguntarte, ¿con qué comidas o platos te gusta combinar el vino Malbec? Eso depende del Malbec. Entonces, si por ejemplo se trata de un Malbec joven, quizás elegiría una pasta para acompañarlo. Y en el caso de que sea un vino corpulento, tal vez podría elegir alguna carne asada a la parrilla. ¿Y vos, Marce, con qué lo acompañarías? A mí me gusta el Malbec compartido en familia, con amigos, con una buena charla, con linda música. El Malbec va con todo. ¿Coincidís? Espero que coincidas en esto. Por supuesto. ¡Viva entonces el Malbec argentino! Salud. Bueno, Gaby, ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Aprovechamos como siempre para recordarles que pueden visitar nuestra plataforma www.vanguardvit.com y también seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue todo por hoy. Un gusto, Marce, compartir este espacio con vos y con toda la gente que nos acompaña del otro lado. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Vanguardvit. Gracias a todos, nos vemos en el próximo programa. Salud.